Hola, muy buenas tardes para todos, buenas noches y bienvenidos. Les ofrecemos excusas por los minutos de retraso, pero aquí estamos con nuestro expositor del día de hoy. Como les anunciamos en nuestra sesión de anoche, hoy nos acompaña un beneficiario de Colfuturo, una persona que seguramente muchos de ustedes conocen por su red Quiero Salir del País y por diferentes talleres y actividades que él realiza para apoyar a estudiantes que quieren hacer sus estudios de maestría y de doctorado en el exterior. Ayer tuvimos la sesión sobre cómo buscar el programa, entonces vamos a pasar a la segunda etapa del proceso. Ya una vez ustedes han identificado cuáles son los programas de su interés, cuáles son los 5 o 10 programas a los cuales se quieren postular, viene el momento de preparar los elementos que van a componer esa postulación a la universidad. Hoy Federico nos va a hablar de los elementos que usualmente ustedes van a requerir para enviar la documentación a la universidad. Y en referencia a esto, también me adelanto para contarles que el miércoles de la próxima semana vamos a tener una sesión dedicada exclusivamente para hablar del ensayo. Entonces, Federico hoy les va a mencionar algunos temas generales, pero en detalle sobre el ensayo los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, sin más antecedentes, le doy la palabra a Federico. Federico, muchas gracias nuevamente por apoyarnos y aceptar la invitación y compartir tu conocimiento con nuestros estudiantes. Gracias, Joana. Hola a todos y todas. Qué alegría nuevamente estar aquí con Colfuturo. Colfuturo yo la siento en mi casa y a la cual también nuevamente le agradezco por creer en mí. Y pues bueno, nada, ser beneficiario de Colfuturo es también un motivo de orgullo. El día de hoy vamos a ver esos elementos de la postulación que pueden hacer que una aplicación sea a la universidad o inclusive pensando en una beca, marquen la diferencia. Vamos a comenzar primero, sé que ya hablaron de cómo buscar el programa y es muy importante el saber qué se quiere estudiar y quiero comenzar justamente por eso. El primer momento, el primer momento es saber qué se quiere estudiar, en dónde se quiere estudiar y como suelo recomendarle muchas veces, saber dónde no se quiere estudiar. ¿Y por qué es importante eso? Porque si las personas no saben dónde estudiar y están patinando en qué país o qué posgrado, una forma de iniciar adecuadamente es saber qué no quiere. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo no quería irme a Estados Unidos y ya sabía que estaba descartando eso, yo sabía que quería irme a Europa, entonces ya tenía bastantes elementos, el número de países se iba reduciendo, así que es importante que reconozcamos dónde queremos ir, dónde no queremos ir. Hay varias etapas cuando uno decide irse a estudiar su posgrado al exterior. La primera de ellas es justamente esta, si no se sabe qué se quiere estudiar y en dónde, aún así hay cosas que se pueden hacer. Y voy a comenzar justamente por esas. La primera o el primer elemento fundamental, es trabajar los idiomas. Los idiomas son aquellos requisitos que les van a servir a ustedes para ser aceptados o aceptadas en las universidades, postular a una beca, realizar una entrevista e inclusive tener un mejor desempeño académico. Así que el primer aspecto que quiero trabajar con ustedes es el idioma. El idioma se trabaja justamente en ese momento en que usted toma la decisión de irse a estudiar al exterior. Si usted ya lo sabe, es estudiante o ya terminó sus estudios y sabe que quiere irse a estudiar al exterior, trabaje desde ya el idioma, sea inglés, francés, alemán, diferentes tipos de lenguas que ustedes van a necesitar, generalmente es el inglés. Eso es lo primero. Uno de los mitos más famosos que me suelo encontrar es si debo hablar un perfecto inglés para ser aceptado en el exterior o en una universidad en el extranjero o ganar una beca. Y la respuesta es, no debe usted ser un bilingüe ni tener un perfecto manejo de una segunda lengua. Lo que necesita usted es prepararse para demostrar que tiene un comando de esa lengua y eso se hace a través de los exámenes. Y ahí va el segundo punto, el TOEFL y el IELTS. El TOEFL y el IELTS es generalmente uno de los principales requisitos que solicitan las universidades en el momento en que usted quiere ingresar a estudiar a ellos. Por eso es importante, y me vuelvo a echar un poquito para atrás, que el idioma lo manejen con anticipación, 1 año, 2 años. Recuerdo yo que en mi proceso, antes de irme a estudiar con becas a Holanda,
Yo sabía que no manejaba muy bien el inglés, así que decidí invertir en mí y hacer un curso de inglés. Primero escrito, de inglés escrito, después irme a estudiar 6 meses, volví, presentar los exámenes, hice un curso de preparación en los exámenes. Así que es muy importante que cuando ustedes, si ya tienen clara su meta de estudiar en el exterior, inviertan en ustedes, inviertan en el idioma. E invertir en el idioma significa prepararse, tomar algún curso específico, tomar clases específicas en lo que ustedes necesiten trabajar y especialmente reconocer en qué nivel del manejo de la segunda lengua están. Así que el idioma, un factor fundamental para ser aceptado en la universidad. El siguiente aspecto que ustedes deben tener en cuenta después de haber escogido su programa académico es: tengan por seguro que en algún momento les van a pedir cartas de recomendación o cartas de referenciación. Las cartas de recomendación suelen ser uno de los elementos fundamentales en toda aplicación a la universidad. Inclusive, hay algunas becas que solicitan cartas de recomendación. Por eso es importante que en el momento en que usted tome la decisión, sea muy estratégico y piense qué persona posiblemente los va a poder referenciar al futuro. Este elemento de las cartas de recomendación es algo con lo que uno se encuentra en el momento en que quiere aplicar a las universidades, quiere aplicar a las becas, pero que nunca ha pensado antes, tal vez porque nadie se lo ha dicho. Así que es muy importante que piensen cuál es este profesor, cuál es esta profesora que en un futuro me podrá ir a recomendar. Si ustedes empiezan a identificarla, por supuesto no es el momento de pedir las cartas. Las cartas de recomendación se piden después de que usted ha logrado, primero, identificar la persona, segundo, construir una relación cercana con ella que le permita intercambiar ideas de dónde quiere irse usted a estudiar, qué opinas de que me vaya a estudiar a hacer una maestría al exterior, estarías, estarías tú en alguna posición particular de recomendarme alguna universidad, algún país, y más adelante, después de iniciar un acercamiento o un diálogo con esta persona, sí solicitar la carta de recomendación. Así que es muy importante que desde ya, si ustedes están pensando en estudiar en el exterior, empiecen a preguntarse quién podría ser esa profesor, profesora o jefe, jefa, compañero de trabajo con el cual ustedes van a poder después, más adelante, establecer una relación con el propósito académico y finalmente solicitarles una carta de recomendación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que ustedes sepan de cartas de recomendación? ¿Por qué es importante que las personas que van a aplicar a las universidades, que van a aplicar a las becas, conozcan de cartas de recomendación? Muy sencillo. Ese es el documento que va a hablar de ustedes. Y la gran mayoría de veces, las personas que van a hacer cartas de recomendación no saben hacer una carta de recomendación con propósitos académicos. Es muy diferente una carta de recomendación laboral a una carta de recomendación académica. Así que es muy importante que cada uno de nosotros sepamos la estructura de una carta de recomendación, qué pretende, qué busca y cuáles son los elementos fundamentales. Me voy a detener aquí en 4 aspectos fundamentales. El primero, la persona que los va a recomendar. Asegúrese que la persona que los va a recomendar no sea una persona famosa. Lo más importante es el tiempo con el cual esta persona los conoce y que pueda demostrar que ha tenido un seguimiento en su trayectoria. Por eso es importante, más que alguien famoso, buscar a alguien que realmente los conozca. Lo segundo, las cartas de recomendación con propósito académico buscan en ustedes resaltar cualidades. Y la forma de decir que tiene las cualidades es a través de ejemplos concretos, no haciendo listas de cualidades, sino hablando con ejemplos concretos. Las mejores cartas de recomendación son aquellas que tienen una descripción rica en detalles, que da al lector la información necesaria para no asumir cosas, sino leerlas directamente a través de los ejemplos que dice la persona recomendadora. No decir que es buen estudiante, demostrarlo con un ejemplo. Participaba en las clases, continuamente presentaba sus trabajos con alta calidad, se resaltó en sus demás compañeros, ayudaba a los demás, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el segundo elemento, ejemplos concretos y muy rico en detalles.
El tercer elemento de la carta de recomendación es que sea específica y dirigida. ¿Qué significa esto? Las cartas de recomendación no suelen ser las mismas para las mismas universidades. Debe ser con un encabezado dirigido a la universidad, que se entienda en la carta que esa carta va específicamente a un programa específico de una universidad y que esa carta realmente cumple con los requisitos que son pedidos por esa universidad. Algunas cartas de recomendación de las universidades son en un formato abierto, es decir, el aplicante puede solicitar, puede presentar cualquier carta de recomendación, o otros formatos que son cerrados respondiendo preguntas específicas que hace la universidad. E inclusive, algunas universidades le piden a ustedes que diligencien el correo electrónico de la persona a la cual les van a enviar las cartas. Por eso es importante que ustedes conozcan muy bien la persona a las cuales van a someter o a postular como sus recomendantes, y ante todo que esta persona tenga ejemplos concretos de su vida. El otro elemento fundamental de las cartas de recomendación es que contenga no solo los requisitos no solo los requisitos que solicita la universidad, sino que también tenga elementos que tengan mucho que ver con el ensayo que ustedes están presentando o con las motivaciones que ustedes presentan del por qué estudiar en esa universidad, o inclusive de los planes a futuros que ustedes pretenden hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque se busca que el recomendador realmente demuestre que conoce al candidato, y la mejor forma de demostrar que conoce al candidato es que conoce sus motivaciones y cuáles pueden ser sus planes futuros. Esos son elementos fundamentales que pueden hacer de una carta de recomendación exitosa. Recuerden que sea dirigida, específica, y no presentar las mismas cartas a todas las universidades. Pueden que compartan elementos, pero no que sea el mismo documento. El otro aspecto importante después en los elementos de la postulación es las notas. Las notas son esos elementos que son inmodificables. Las notas que usted tuvo en su pregrado ya no los va a poder cambiar en el posgrado. Así haya hecho después diplomados en los cuales sacó 5 sobre 5 o especializaciones en las cuales sacó 4, 7 sobre 5. Las notas de pregrado no los puede modificar. Por eso es importante que este aspecto lo trabajen apenas se gradúen. ¿Y a qué me refiero? Apenas ustedes se gradúen, traten de solicitar las notas, las copias del acta, el diploma, legalizarlos y apostillarlos de acuerdo a lo que piden los países. Apostillarlos es necesario y es mejor hacer esos trámites administrativos o al inicio o posterior a que termine usted sus estudios, y no a último momento, en el momento en que están aplicando a las universidades o están cortos de tiempo haciendo sus ensayos. Si bien las notas o el mejor promedio no es siempre necesario para ganar becas, y lo digo por experiencia personal, sí es importante que ustedes tengan este documento o este requisito listo en el momento en que vayan a aplicar a las universidades. Entonces, voy a resumir nuevamente qué elementos hemos visto. Primero, los idiomas. Dos, el inglés. Hablamos de los exámenes de inglés. Tercero, las cartas de recomendación. Y ahora voy a saltar brevemente a los ensayos. Si bien ustedes van a tener ahorita una conferencia o después de ensayos, déjenme decirles algo de forma introductoria. Los ensayos o cartas de motivación suelen ser los elementos de personalidad que inclinan la balanza en el momento en que ustedes aplican a una universidad o inclusive a una beca. Por eso es importante que ustedes conozcan cómo se redacta un ensayo o carta de motivación, cuál suele ser su estructura básica, pero más que todo quiero que se lleven este mensaje. Trabajen siempre una línea de tiempo coherente, es decir, escriban hablando del pasado, hablando del futuro, del presente, de por qué toman esta decisión, y hablando del futuro, qué van a hacer con lo aprendido. Si ustedes manejan esta coherencia, muy seguramente van a lograr tener una estructura sólida y convincente de lo que es el ensayo o cartas de motivación. Finalmente, antes de despedirme del tema de los ensayos, aspectos muy importantes a tener en cuenta en el ensayo, básicamente 5 cosas que ustedes no deben escribir en los ensayos si quieren ser aceptados en la universidad o ganar. La primera,
no pida plata y mucho menos demuestre caridad o lástima. Miren, las personas están buscando personas convencidas de su proyecto personal, que tengan una coherencia en su trayectoria académica y profesional, y no personas que realmente que su motivación sea no tener dinero o generar lástima. Así que ese es el principal error que ustedes nunca deben cometer en un ensayo o carta de recomendación. No pedir plata ni demostrar lástima. Segundo, encuentren la motivación real a su propósito de estudiar. Los ensayos de motivación que se basan en justificaciones de que en mi país la educación es muy mala, es que en mi país está lleno de violencia, es que aquí no se enseña educación de calidad, ese tipo de motivaciones negativas generalmente no son bien recibidas. ¿Por qué? Porque prefieren a una persona en donde su motivación sea algo positivo, aprender, un intercambio cultural, desaprender, tener una experiencia académica de alto nivel, versus a alguien que se está quejando de que su país no es una mala educación. Además, esto no es tan cierto. En Colombia, en diferentes países de América Latina, hay muy buena educación. Lo que pasa es que no es lo que ustedes están buscando. Por eso hay que convencer a las universidades que su motivación es otra, que su motivación es algo positivo, que su motivación es algo que realmente les piensa contribuir a ustedes. Y eso hay que plasmarlo en el ensayo. Entonces, el segundo aspecto, no hablen mal de su país, no hablen mal de nadie. El tercer aspecto, las siglas. Las siglas siguen siendo una gran falla en la redacción de ensayos o cartas de motivación, porque creemos que las mismas siglas que nosotros conocemos y usamos con frecuencia son las mismas que utilizan en otros países y no es así. Son contextos diferentes, son formaciones académicas diferentes, así que por favor no usen siglas, no usen siglas. Las siglas, a mayor número de siglas, pues mayor necesidad del evaluador del ensayo en tratar de comprender qué significan. Y si usted está forzando al lector de su ensayo o propuesta académica a que trate de identificar o adivinar el significado de las siglas, créame que no lo está poniendo en una situación muy agradable o muy cómoda. Y si usted no lo pone en una situación agradable y cómoda, pues el propósito suyo de convencerlo de su propósito, pues puede estar un poco debilitado. Así que eviten las siglas para que su mensaje llegue confiable, certero y seguro. El otro elemento importante que no deben hacer en sus ensayos es el escribir el mismo ensayo a todas las universidades. Este es un elemento fundamental y es uno de los grandes errores. Muchas personas mandan el mismo ensayo académico a las mismas universidades y es un grave error. Si con las cartas de recomendación tenemos que ser muy específicos y dirigidos con los ensayos aún más, porque los ensayos deben resaltar el por qué usted escoge ese programa académico o el por qué usted escoge esa universidad. Y muy seguramente las universidades van a tener un tipo de información totalmente diferente o un énfasis diferente en los programas. Y si usted en su ensayo no especifica elementos específicos del programa académico o la carrera que va a estudiar, pues no va a ser convincente, va a quedar con algo general. Las universidades no quieren oír que usted escoge la universidad porque es buena, es reconocida, es de alto nivel académico, tiene profesores reconocidos. Eso ya lo saben. Ellos quieren saber por qué usted escoge esa universidad, pero con razones concretas. ¿Qué le gustó de su programa académico? ¿Qué le gustó de su propuesta? ¿Qué le gusta a usted de esa propuesta que ellos esperan de los egresados? Por eso es importante que cada carta de recomendación o cada ensayo sea particular y sea diferente. Entiendo que los ensayos pueden compartir cierta estructura de lo que usted ha hecho antes, de lo que está haciendo ahora, de su trayectoria profesional, pero esa parte del por qué escoge la universidad muy seguramente debe cambiar. Y el quinto elemento, que es muy importante y que generalmente se ve en todos los ensayos, es la necesidad que tiene cada persona de justificar el por qué escoge la universidad, pero ante todo de responder lo que le preguntan. Y aquí es donde se falla más. Uno de los errores más frecuentes en las cartas de motivación o en los ensayos es que básicamente no se responde lo que se pregunta. Si una universidad les dice en sus preguntas del ensayo, justifique su decisión del por qué escoge este programa, y la persona responde es que el país me encanta, la universidad es de buena calidad, el ambiente multicultural es fascinante, la oferta de empresas en este país es sin duda es
fantástica, en fin, pero no hace énfasis en el programa académico, van a tener una gran parte. Estos son los elementos que consideramos, o considero yo que ustedes deben tener en cuenta de que no deben escribir un ensayo, que les va a ayudar mucho a tener un buen ensayo académico. Los invito a que sigan las redes de Colfuturo y no se pierdan la charla sobre ensayos, seguramente va a ser espectacular. Entonces, ya hemos hablado de ensayos, cartas de recomendación, hemos hablado de trabajar el idioma, hemos trabajado algo de inglés, hemos hablado de preparar las notas y ahora vamos a hablar un poquito de la hoja de vida. Uno de los requisitos que suelen solicitar siempre en las aplicaciones de las universidades e inclusive las becas es una hoja de vida. Las hojas de vida pueden ser de diferentes motivos o diferentes esquemas. Uno, asegúrese que en la aplicación a la universidad de pronto no les estén ya diciendo diligencia un formato de hoja de vida. Si no es así, asegúrese de qué país están ustedes aplicando y utilice las hojas de vida que suelen utilizar los profesores a los cuales usted va a asistir. Es decir, las universidades presentan por lo general en sus páginas web las hojas de vida a sus profesores, así que miren cuál es el esquema que ellos utilizan y traten de compaginar un poquito cuál es ese formato. Si no es así, les sugiero que utilicen un formato de lo más serio o de lo más recomendado en ese país al cual van a aplicar. Elementos de la hoja de vida. Primero, ser concretos y claros con lo que demuestran ustedes en la hoja de vida. Es decir, a veces pensamos que el cargo lo va a decir todo y no es así. Entonces sugiero que utilicen un lenguaje muy simple. En vez de decir, no sé, un analista senior de datos superiores cuánticos, pues ustedes pueden decir con palabras muy concretas qué hacen o qué es su cargo. Analista de datos que generan los clientes a través de ventas online, un ejemplo. Entonces traten siempre de ser muy claros en sus funciones. Un aspecto que veo generalmente en las hojas de vida es que copian las funciones que están en su contrato y las plasman en la hoja de vida. No hagan eso. Traten de contar con palabras simples, frases cortas, lo que implican las funciones en las cuales ustedes trabajan. Otro elemento fundamental para la hoja de vida, fecha, lugar y país. A veces, como nosotros solo presentamos nuestras hojas de vida en Colombia, entonces nunca ponemos la ciudad y nunca ponemos el país. Y resulta que esto para las universidades es fundamental. Si ustedes han tenido una experiencia académica internacional o de intercambio o de trabajo en otro país, pues hay que saberla plasmar en la hoja de vida. Así que tengan mucha precaución en cuando diligencien la hoja de vida y siempre diligenciar ciudad, país, fecha. Otro elemento fundamental en las hojas de vida. Miren, la foto. Generalmente, para las universidades no se mandan fotos. O verifiquen muy bien cuáles son los elementos que les piden. Y traten de no mandar cosas anexas que no les están pidiendo. Siempre traten de ir un poquito respondiendo las preguntas o cumpliendo los requisitos que les piden en las hojas de vida. Y el perfil, si en sugerencia personal no pongan un perfil en este tipo de cosas de la hoja de vida, deje a la libertad de ellos que usted lo encasillen un poquito en el área que usted está aplicando, o si va a hacer un perfil, trate que ese perfil sea lo más congruente con el posgrado al cual usted se está presentando. Eso es importante con la hoja de vida. Entonces, otros aspectos fundamentales que voy a repasar entonces. Hemos visto ensayo, cartas de recomendación, inglés, hoja de vida, nota. Hay otros elementos que van a complementar mucho su postulación y suelen ser las actividades extracurriculares, actividades de liderazgo, actividades de investigación, que les va a enriquecer diferentes elementos. Por ejemplo, una actividad de liderazgo que usted haya desarrollado en su pregrado, una actividad de voluntariado, una actividad de investigación. Eso va a enriquecer tanto su hoja de vida, va a enriquecer su ensayo o va a enriquecer también en actividades extras cuando les pidan licenciados comunes de las universidades poner qué otras actividades han hecho. Es importante complementar esta hoja de vida, el ensayo, con estos moñitos que suelo llamar, que son muy importantes. ¿Y por qué es importante tener alguna actividad de liderazgo o actividades extracurriculares? Porque en algún momento estas actividades extracurriculares
pueden inclinar la balanza entre candidaturas semejantes. ¿Qué puede hacer una universidad si se presentan las mismas personas del mismo país? Se presentan diferentes personas de Colombia, se presentan diferentes ingenieros, industriales, todos con un promedio similar. ¿Cómo pueden entonces diferenciar candidaturas semejantes? Pues está básicamente en las actividades extracurriculares. Además, recuerden, hablando un poquito ya de becas, en las becas, la idea es que ustedes son una inversión. Es decir, hay que convencer a la institución que da la beca que ustedes son una inversión. Y la mejor forma de demostrar que ustedes son la mejor inversión para esa beca es que ustedes puedan demostrar que van a poder replicar lo aprendido de la mejor forma posible. Y replicar lo aprendido o implementarlo de una mejor forma, qué mejor forma que demostrar que se puede, demostrando que usted ha realizado cosas extracurriculares, que tiene capacidad de liderazgo, capacidad de conectarse con las demás personas, capacidad de networking, capacidad de investigación, capacidad de publicación, que ha tenido acciones docentes. Este tipo de acciones extras pues pueden de alguna otra forma demostrar que usted podría ser una buena persona, una buena inversión para replicar lo aprendido. Por eso es importante que en el transcurso de la universidad, si ustedes están estudiando, pues se puedan vincular a algunas actividades extracurriculares. Y si no, en la actividad laboral, pueden ustedes de alguna otra forma empezar a vincularse a voluntariados o algunas otras acciones que puedan ustedes demostrar que ustedes tienen algunas cualidades adicionales que pueden inclinar la balanza. Por supuesto, esto es de forma natural, no es obligatoria, no es que sea un sí o sí, pero puede, las personas que lo saben usar adecuadamente y de forma estratégica en sus candidaturas les puede inclinar la balanza. Otro aspecto importante para preparar su aplicación es cómo demostrar las diferentes cosas que usted ha hecho. Por ejemplo, muchas personas hoy en día toman meses para viajar, meses para estudiar inglés, meses de retiro personal o sabáticos para visitar a familiares, hacer otras actividades que no tienen nada que ver con su carrera, hacer otros cursos de provecho personal. ¿Cómo plasmar esto en los elementos de una postulación académica? Como los vimos antes, lo importante de estos elementos no es nombrarlos en la hoja de vida ni listarlos, ni ponerlos en un ensayo o que la persona que los vaya a recomendar los liste en su carta de recomendación. Lo importante de todas estas experiencias académicas, incluyendo los viajes, es lo que le han dejado como persona y que usted lo pueda plasmar, ya sea en la hoja de vida, en el ensayo, en las cartas de recomendación o en las entrevistas. Le explico un poco. En el ensayo, ustedes pueden decir que han viajado 6 meses por mochileros por América Latina, pero lo importante no es esa experiencia internacional que tiene, sino cómo usted la refleja en el ensayo, demostrando que hizo cambios en usted. A través de diferentes experiencias internacionales y viajes pude comprender la importancia de la escucha a los demás, lo relevante de la multiculturalidad y cómo nos permite aceptarnos mejor y aceptar mejor a las personas. Escuchar y aprender y desaprender de culturas nuevas. Todo eso me ha preparado de una mejor forma académica y personal para continuar mis estudios y desarrollo profesional. Entonces, este tipo de cosas pueden ayudarles a ustedes a demostrar que estas experiencias han aportado a su vida. Y es lo más importante en vez de listarlas una por una. Resumo y contextualizo. Hemos hablado del ensayo, de las cartas de recomendación, del inglés o del segundo idioma, de las notas, de la apostilla, de hacer estas vueltas antes y de la hoja de vida. Ahora, también hemos hablado de cómo estas experiencias, ya sean académicas, personales, viajes, de liderazgo, de voluntariados, pueden alimentar todos estos elementos. Ahora bien, la aplicación a la universidad. Después de saber qué estudiar y de tener el momento claro de cómo aplicar, es importante empezar a moverse en los tiempos. Y aquí voy a hablar algo que se llama la línea del tiempo. Muy seguramente lo van a escuchar en otras intervenciones o en otros lados, pero algo que es fundamental para poder planear no solo el estudio en la universidad, sino la posterior aplicación a becas es la línea del tiempo. Y voy a tomar por ejemplo, los países europeos. Los países europeos estudian o inician sus estudios en septiembre. Y
voy a echar de adelante para atrás. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo prepararnos adecuadamente? Si en septiembre ustedes van a empezar a estudiar en Europa, es en julio y agosto que ustedes se van a empezar a preocupar por el viaje y no antes. A veces yo tengo personas que se preguntan, bueno, ¿y la visa de estudiante qué hago? ¿Ya fue aceptada a la universidad? No. Ah, bueno, entonces vamos por otro problema. Entonces, se empiezan a preocupar por cosas que no es el momento. Si ustedes viajan en agosto, septiembre, pues en julio empezamos a pensar en las visas, los tiquetes, preparar el viaje. Eso es fundamental. Yéndonos un poco más para atrás, si ustedes van a viajar o estudiar con becas, pues debieron haber aplicado alguna beca antes. Entonces, ¿cuándo se conocen los resultados de las becas? Pues básicamente entre abril y julio. Y para poder haber aplicado a las becas, pues básicamente para poder recibir una beca, tiene que haber aplicado a una beca y eso se hace a principio de año. Entonces ahí está una línea de tiempo que ustedes deben considerar en todo proceso. Voy a presentarla rápidamente aquí para que ustedes la puedan visibilizar. A esto me refiero cuando hablamos de la línea de tiempo. Entonces, como lo ven en el extremo derecho de su pantalla, el inicio del programa en septiembre, alistar el viaje entre julio y agosto y las respuestas a las becas entre abril y junio. Si ustedes quieren tener una respuesta a un futuro programa de becas, deben aplicar a él. Puede que suene obvio, pero en muchas conferencias que doy, inclusive cuando tenía la oportunidad de hacer las presenciales, solía preguntar, levanten la mano los que se quieren ir a estudiar con becas. 99% de los asistentes. Levanten la mano los que han aplicado alguna vez a una beca. 2 personas. Entonces se marca mucho la diferencia en quienes apliquen y quienes no. Recuerden, si usted se quiere ir a estudiar con becas, debe aplicar a una. Generalmente, y hablando por Europa como el continente que más agrupa a las universidades, están entre enero y marzo las aplicaciones a las becas. ¿Y qué sucede con las aplicaciones de las becas? La gran mayoría de las becas piden como requisitos que ustedes sean aceptados a una universidad privada. Y aquí es cuando las personas se encuentran con este gran requisito. Requisito de las becas de la gran mayoría, que sea aceptado previamente. Y empieza el nuevo juego de aplicar a la universidad. Así que por eso es muy importante que conozcan la línea de tiempo y los tiempos. Miren, entre enero y septiembre, que son más o menos 8 meses, ustedes simplemente tienen que trabajar 2 en su momento de aplicación a la beca. Entonces no es mucho el tiempo, no lo vean tan lejano. Si un requisito de la gran mayoría de las becas es que usted sea aceptado a la universidad, y estoy hablando específicamente de las becas de las universidades europeas o las becas de los gobiernos, pues usted debe preparar su aplicación antes, entre octubre y diciembre del año anterior. Las personas que nos hemos ido con becas a estudiar nuestra maestría, hemos conocido con anterioridad esta línea de tiempo y hemos conocido uno de los grandes secretos de las becas y es aplicar a la universidad con anticipación para tener una carta de aceptación y movernos con gran tranquilidad con diferentes financiadores. Por supuesto que hay excepciones y aquí las voy a nombrar. Hay algunas becas a las cuales ustedes aplican sin estar aceptado a la universidad. Por ejemplo, la beca Crédito Colfuturo. Es una de estas becas o oportunidades de estudiar en el exterior que ustedes no necesitan aplicar a la beca. O, perdón, que no necesitan ser aceptados con anticipación. Otra beca que ustedes no necesitan ser aceptados a la universidad previamente son las becas del gobierno británico Chevening. Estas becas que cierran en noviembre del año anterior, no le van a pedir a usted que usted sea aceptado en el momento en que aplica la beca. Las becas Fulbright del gobierno de Estados Unidos, que también le piden que, pues mucho antes que la Chevening, que les piden a ustedes que escojan sus universidades, presenten sus ensayos, pero no necesita ser aceptado a la universidad. Y otra de las becas más famosas entre los latinoamericanos son las becas de la Fundación Carolina, que van a abrir justamente en 40 días su convocatoria. No le piden que usted sea aceptado previamente en la universidad. Sin embargo, todas
las becas, en algún momento sí le van a solicitar que sea aceptado. Estas becas que acabo de hablar, usted puede iniciar su proceso de becas, pero en algún momento usted va a tener que hacer el proceso de la universidad. Volvamos a nuestra línea de tiempo, entre enero y marzo. Entre enero y marzo son las becas de las universidades, las becas de los gobiernos. Sin embargo, hay universidades en que en el momento en que usted postula al programa académico en la universidad, está postulando automáticamente a la beca que le ofrece esa universidad. Y si usted está escribiendo un ensayo, tiene que tener esto previamente conocido. Es decir, tiene que conocerlo con anticipación porque puede que su ensayo, hablando de los requisitos que hablamos hace poco, tenga que fortalecerse en algunos elementos, como es el de qué va a hacer con lo aprendido, qué va a hacer con lo que usted aprenda cuando regrese al país, o cuál es su propósito posterior a los estudios. Por eso es muy importante que en el momento en que ustedes postulen a una universidad, sepan con anticipación si en el momento de postular a la universidad usted está participando de un programa de crédito, beca o de beca que otorga esa misma universidad. Como ven, esto es muy interesante y es muy necesario saberlo, ya que esto va a tener mucho énfasis en su ensayo o en su carta de motivación específica. Si entre octubre y diciembre usted aplica a la universidad, ¿qué va a hacer antes? Pues entre julio y septiembre va a buscar el programa, como lo vieron ustedes antes, y va a trabajar esos otros elementos que le van a fortalecer su postulación. Recuerden que hay dos momentos. Uno, si usted ya sabe qué estudiar, pues iniciar a revisar los requisitos que le pide la universidad. Dos, si usted no sabe qué estudiar, puede iniciar trabajando paralelamente los elementos del idioma inglés, ir mejorando su perfil académico, su hoja de vida, ir pensando qué persona puede ir a recomendarlo en el futuro y, por supuesto, tener con anticipación un mayor conocimiento de qué examen es el que va a presentar. Entonces, les dejo esta imagen de la línea del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, entre julio y julio ha pasado, entre julio y septiembre han pasado casi 14 meses. De estos 14 meses, ustedes van a tener un fuerte trabajo, básicamente 4 meses, y el resto es esperar, esperar noticias, esperar respuestas de las universidades. Quiero dar el espacio, por lo menos si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Les parece bien si damos los espacios para preguntas y después continuamos con unos aspectos adicionales? Listo, claro que sí. Federico, te voy a ir leyendo algunas preguntas que tenemos acá. Jorge Ramírez pregunta, buenas tardes, ¿qué enfoque debe tener la carta de motivación para Colfuturo versus la universidad que voy a aplicar? No sé si Joana quiera responder algo de esta carta de Colfuturo o me atrevo a lanzarme yo. Déjame, yo hago una pequeña introducción y es que Claro. Colfuturo no solicita cartas de recomendación, por lo cual en nuestro caso esa pregunta no aplica y dejo que conteste sobre las universidades. Perfecto, muchas gracias. Miren, las cartas de motivación generalmente son para aplicar a las universidades. Es como el primer requisito cuando hablamos de cómo prepararlos para estudiar en el exterior, es por lo menos saber que ustedes van a tener que escribir. Y si ustedes tienen dificultades para escribir o concretar sus ideas, busquen ayuda. Es otra cosa que quiero hacer. Muchas personas no tienen la facilidad de escribir con detalle o descripción. Y eso no los hace ni malas personas ni buenas personas. Simplemente es diferente. No se tiene esa capacidad descriptiva. Suele pasar mucho con mis amigos ingenieros, con los electrónicos, personas con una capacidad intelectual especial. Y si se les presenta esta situación, reconózcanla con tiempo para que usted pueda preparar con más anticipación los ensayos para aplicar a la universidad y, si es posible, pueda tener la oportunidad de que otros los revisen, otros los complementen o inclusive que pueda usted participar de diferentes conferencias donde puedan hablar de ensayos, y esto les va a dar a ustedes más herramientas para hacer un mejor ensayo para aplicar a la universidad. Lo segundo, los ensayos para aplicar a la universidad o cartas de motivación
suelen tener siempre preguntas. Como les dije antes, traten de responder lo que les preguntan. No es lo mismo que les pregunten por qué escoge esta universidad o por qué escoge el programa académico. O justifiquen las razones de por qué o qué lo motivó a escoger este programa académico. Entonces, siempre hay una pregunta escondida en los ensayos. Traten de encontrar cuál es esa pregunta y váyanse directamente a responder. Espero que con esto podamos tener alguna respuesta a la pregunta de esta persona. Bueno, y la siguiente pregunta sigue estando relacionada con las cartas de recomendación y es ¿en dónde pueden encontrar modelos o ejemplos de las cartas de recomendación? Bueno, cartas de recomendación, que es un elemento fundamental tanto para aplicar a la universidad, y me salto con el tema de las becas, tanto a las becas. Miren, más que modelos o cartas de recomendación, es importante que ustedes conozcan cuál es el propósito de la carta de recomendación. En Internet y en Google ustedes van a encontrar muchas cartas más de recomendación laboral, más no académico. Así que yo no les sugiero irse por allá, les sugiero más bien que tomen papel y lápiz y le escriban lo siguiente. Uno, ¿cuál es el propósito de la carta de recomendación en un proceso ya sea de aceptar a la universidad o de aceptar a la beca? Y cuando ustedes encuentren esa pregunta, van a encontrar los elementos. Generalmente, lo que buscan las cartas de recomendación es conocer mejor al candidato. Entonces, si buscan conocer mejor al candidato, ¿qué mejor carta de recomendación que hable con detalles y de forma descriptiva del candidato? Cartas de recomendación que sean generales, vagas, con palabras bonitas, pero sin ejemplos específicos, son cartas que no son sólidas, no van a complementar su aplicación y no van a aportar. Acuérdense que las cartas de recomendación son ese elemento que ustedes le dan una oportunidad extra de decir algo que no esté en su hoja de vida, que no esté en su ensayo, que no esté en respondiendo las preguntas de la aplicación. Así que más que formatos, yo les sugiero uno, descripción de sus cualidades con ejemplos concretos. Dos, demostrar que las personas que los va a recomendar realmente los conoce con tiempo, decir desde hace cuánto lo conoce, en qué situación lo conoció y que diga que ha tenido acompañamiento en el tiempo. Tres, que las cartas de recomendación sean específicas y dirigidas. Cuatro, que el recomendador esté en una posición eh, eh, que pueda darle puntos a su carta. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto el recomendador sea alguien que ya haya hecho un posgrado en el exterior, idealmente que el recomendador tenga una maestría en el exterior. Miren, el recomendador ideal, ¿quién es? Es una persona que haya sido que haya estudiado en la universidad a la cual usted va a estudiar, que idealmente haya hecho el mismo programa, y si no es así porque es difícil, por lo menos una persona que haya hecho una maestría, un posgrado, un doctorado en el exterior, o que haya salido del país, que permita desde su posición decir que por la experiencia que él tiene de haber estudiado en X universidad o de haber realizado un posgrado, está seguro que Pepito Pérez, Federico Duarte, tiene todas las cualidades para ser un buen estudiante en esta universidad de alta excelencia académica y que va a cumplir con todos los requisitos, que lo permita estar en esa posición. Así que estos elementos, si los desarrollas más, te van a servir mucho más que tener simplemente un formato. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Laura y dice, ¿qué examen de inglés les recomiendas presentar? Excelente pregunta. Depende. Miren, no soy yo para responder qué examen de inglés debes escoger tú. Depende más bien de con cuál tú te sientes mejor. Ahora hay diferentes tipos de examen de inglés. En mi época estaba el TOEFL y IELTS 0. Y el TOEFL era con un computador, el IBT, y el IELTS en ese entonces se escribía a mano y se hacía una entrevista personal. Ahora el IELTS ya pueden ustedes presentarlo escribiendo en un computador, no necesariamente a mano, e inclusive tener entrevistas virtuales. O también les da la opción de tener una entrevista con una persona que ustedes no conocen. Así que depende de la personalidad de ustedes. Yo, por ejemplo, me siento muy cómodo hablando solo con la cámara y en el micrófono sin tener que hablar con una persona que no conozco y me encantó el TOEFL por eso. Tuve la virtud de presentar los dos para ver con cuál me iba mejor. Así que para mí el TOEFL
me gustó por eso, porque estoy yo en un cubículo, encerrado, respondiendo, hablando por un micrófono, y eso para mí no me genera ni ansiedad, ni me genera como tranquilidad. Si a ustedes les genera ansiedad hablar en inglés con una persona, en persona, es decir, que se siente y que les va a grabar lo que ustedes dicen, pues puede que entonces esa no sea la mejor prueba para ustedes, váyanse por el TOEFL. Puede pasar todo lo contrario, si ustedes se sienten incómodos hablándole a un micrófono sin que no esté nadie, y se sienten raros o extraños, pues escojan la otra opción. Pero yo lo que les recomiendo es miren la dinámica de cada prueba, cuál se les puede facilitar más de acuerdo a su personalidad y váyanse por el punto. Ahora, ustedes saben, está ahora otras pruebas que no simplemente está el TOEFL o IELTS. Ahora más universidades están aceptando el Cambridge o inclusive van a verse ustedes con la gran sorpresa del certificado de Duolingo, que ya empezó a ser aceptado por diferentes universidades. Espero que esto haya respondido parte de todo. Bueno, Federico, la siguiente pregunta es de Andrés Prieto y dice, ¿qué recomiendan para la traducción de las notas de la universidad? ¿Dónde hacerlo? ¿Quién certifica eso? Perfecto. Muy buena pregunta. En Colombia, particularmente hablando de Colombia, pues es todo un proceso la apostilla. Primero, recuerden, se gradúan a la semana. Antes de irse del paseo, por favor, vayan a la universidad, pide las notas, pide el acta de grado, en fin. Pregunte en qué notaría es que hay que ir a sellarlas o no, porque eso las validan. ¿Listo? Algunas universidades ya la entregan con sello y todo. Después hay que ir al Ministerio de Educación para que le ponga un sello y que certifique que usted no estudió en una universidad de garaje. Y después de que tenga ese sello, se inicie todo el proceso. En Colombia, primero se apostilla, trámite con la página de Relaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de que ese documento esté apostillado en exterior, tradúzcalo oficialmente al inglés. Así la traducción va a decir que ese documento ya está apostillado. Y después traduzca esa traducción al que hizo oficial nuevamente y ese fin del paseo. Ese documento esto solo se hace una vez en la vida, ese documento ya lo pueden enviar a todas las universidades, lo escanean a color si quieren y ya no tiene que volverlo a hacer. Eso solo se hace una vez en la vida. Pero usar página del Ministerio de Relaciones Exteriores para todo el trámite de apostilla y por supuesto traductores oficiales. Perfecto. La siguiente pregunta es de María Alejandra y dice, si estoy pensando en aplicar a varios másters, 3 o 4, y son en áreas diferentes, estoy pensando en pedirle para estos 3 o 4 máster una carta de recomendación a un antiguo empleador. ¿Esa carta puede ser la misma o debe variar su contenido? ¿Debe estar dirigida específicamente a la universidad y programa al cual estoy aplicando? ¿O puede ser una carta general que me aplique para cada universidad a la que voy a aplicar? Gracias, María Alejandra, ¿cierto? Algunas veces en los talleres que suelo dar utilizo este ejemplo y es, ¿cómo les gustaría a ustedes que los invitaran a comer hoy así? Si ustedes están en un grupo de personas y alguien les dice, oigan, vamos a cine o vamos a comer, no se sabe quién ni a quién están diciendo, seré yo, seré no, o sea, tengo que hacer yo un esfuerzo para saber si soy yo o no. Piensen cómo les gustaría a ustedes que los invitaran a comer hoy así. Si les gusta que le dijeran, María Alejandra, ¿quieres ir a cine? O más bien, oiga, ¿usted quiere ir a cine? Entonces, eso responde un poquito a la pregunta. Debe ser dirigida, debe ser específica. Si la universidad se da cuenta que no es una carta dirigida y se da cuenta que es una carta general, pues básicamente le quita peso a la carta, porque lo que busca es sumar puntos, no restarle. Entonces, traten que todas las cartas sean dirigidas. Y miren, tuve el caso de una persona que utilizó una carta, excelente carta de recomendación, con grandes ejemplos, y lo único que necesitaba la persona era cambiarle el nombre de la universidad. Resulta que la mandó con el mismo nombre de la universidad a las otras universidades. Por supuesto, él se dio cuenta después y pidió disculpas, todo el cuento, pero el error ya había sido. Entonces, que no les pase a ustedes, verifiquen que no, si va a usar la misma carta y solo va a cambiar el nombre de la universidad, por lo menos verifiquen que está poniendo el nombre. Así que cartas dirigidas, específicas, un buen coqueteo. Excelente recomendación.
Catalina Gutiérrez pregunta, en consideración con el perfil, si el candidato ha tenido diferentes elementos de publicación o acciones de extensión, ¿esto se podría ver como sobrador, refiriendo las acciones que se ha realizado, puesto que varias veces con las postulaciones en otras entidades indica los elementos más relevantes? ¿Cuál es su opinión al respecto? Miren, algo que no les dije, aplicar a una universidad y aplicar a las becas es una competencia. Entre más temprano se prepare, mejor. Imagínense que es como una carrera de 200 metros, en donde los 100 primeros metros es lo que ustedes han hecho en su universidad, en su pregrado. Eso sí, es decir, las notas, los trabajos de investigación en los cuales ustedes han participado, todas las mentorías, todo lo que ustedes han podido aprovechar de la universidad. Pero la vida les da una segunda oportunidad, que son los otros 100 metros restantes, que puede ser la experiencia profesional, las actividades extracurriculares con las cuales ustedes se han comprometido, todas esas otras acciones, o tener una muy fuerte experiencia profesional en un área específica que le permite a usted ser un sólido candidato para una maestría específica. Ahora, con esto se me olvidó cuál era tu pregunta. Ya. Lo de sobrador o no sobrador. No, no es sobrador, es saberlo presentar. Yo creo que no se trata de mostrarse como un show off o algo así, o ser sobrador, como dices tú, sino saber presentar muy bien tu postulación, decir lo que has hecho, porque detrás de eso hay un mérito y hay un tiempo de dedicación. Así que presenta todas tus publicaciones, presenta en todas estas actividades extracurriculares que estás haciendo, estos trabajos, estas investigaciones, hay que saberlos presentar. Pero algo muy importante, ¿qué te ha dejado a ti como persona hacer todas estas cosas? Porque es diferente a alguien que relate el beneficio de haber trabajado en muchas investigaciones y publicaciones. Puede que, bueno, demuestre que se ha publicado, pero te ha dejado algo como persona, como profesional, te ha dejado algo más allá. Eso es importante decirlo en el ensayo o en la carta de recomendación o inclusive en las entrevistas. Así que tengan un buen balance en mostrar lo que han hecho, pero también qué les ha dejado a ustedes como persona y como profesional. Perfecto, mil gracias. Luis pregunta, ¿cuál sería el promedio académico mínimo para aspirar a una universidad europea o en Estados Unidos? ¿Cuál sería el que, perdona? Promedio académico mínimo. Miren, depende. No sé si les he contado, pero mi promedio fue de 3.7.5. Y realmente he invertido muy poco en mi educación. Todo ha sido con becas. ¿Y qué me he dado cuenta? Por ejemplo, la maestría que yo apliqué solicitaban una experiencia profesional específica y sólida. Entonces, a veces no es simplemente el promedio, sino lo que está buscando la universidad, o inclusive me voy un poquito más a la persona o institución que ofrezca las becas. Si la universidad y las becas están buscando promedios de 4.5, ok. Pero si resulta que la universidad y las becas están buscando personas que tengan una sólida experiencia profesional, pues de pronto entonces eres tú el candidato, no necesariamente necesitas tener un alto promedio. Si las personas en las universidades están buscando, o las organizaciones que dan becas, están buscando personas que estén trabajando en posiciones de gran influencia, como el gobierno, el Estado, y que puedan influir después a los demás, pues entonces no necesariamente es el promedio lo que va a marcar la diferencia. Hay becas, por ejemplo, que sí, ayuda el promedio, pero hay otras en las cuales la experiencia profesional o una muy buena carta de recomendación puede meterte en la pelea. Con esto no digo que el promedio no sea importante, y lo es. Y si ustedes pueden trabajar en sus últimos años o lo conocen desde ahora siendo estudiantes, tratar de elevar el promedio, pues te ponen en una mejor posición. Pero si no es así, no significa que no vayas a ser merecedor de una beca ni dejar de lado el sueño de estudiar un posgrado en el exterior. Todo lo contrario, enfócate, hay que trabajar más en de pronto en la experiencia profesional específica, pero no quiero que desechen su meta o su propósito de estudiar en el exterior simplemente porque no fueron los promedios por encima de 4 o porque no fueron los mejores estudiantes de su salón. Pidan ayuda en su proceso. Recuerden que el hecho de que ustedes pidan ayuda para mejorar algunos elementos de su postulación no significa que no sean merecedores de ella, ni que no
ni que no la merezcan, ni que no sean buenos. Simplemente significa que no están solos en esa carrera y alguien los puede ayudar. Pero adelante, y este mensaje va para todas aquellas personas que sienten que no tienen un promedio adecuado, busquen otras opciones si su meta realmente es estudiar en el exterior. Puede que no sea la mejor universidad de los top 5 a nivel mundial, pero seguro que hay opciones, porque estudiar en el exterior es una experiencia que le cambia la vida a cualquier persona. Bueno, Rosa Reyes escribe, en caso que uno desee iniciar su contacto directamente con el profesor con el que le gustaría trabajar, se recomienda que el correo de presentación no sea muy largo debido a que los doctores tienen poco tiempo. ¿Qué recomendaciones nos da en ese caso? No entendí lo del correo de presentación. Creo que es más una sugerencia y un comentario que ella hace cuando uno va a contactar a un tutor o a un supervisor para que sea quien lo acompañe en su proceso de tesis. Entonces, ¿qué recomendaciones das aparte de lo que ella ya menciona de que no sean largos por los tiempos de los tutores? Claro, miren, acá hay una recomendación y es, uno, sí o sí ustedes deben saber de cartas de recomendación tanto para ser aceptado a la universidad como para ganar becas. Porque no se les haga raro que entre más ocupados estén, las personas les puedan decir, hágala usted, yo se la pido. Unas personas se asustan mucho al recibir esta noticia, no, pero ¿cómo la voy a hacer yo? Y otras dicen, me alegro mucho, ahora ya sé que debo enfocarme porque ya estaban las charlas de Colfuturo, estaban las conferencias de Federico Duarte y sé qué elementos son los que debe tener una muy buena carta de recomendación. Así que otra opción es que ustedes la hagan o le guíen a la persona más o menos qué elemento hacer. Por ejemplo, hola profe, esta es la carta de recomendación que me piden, estos son los elementos que me solicitan. ¿Hace cuánto me conoce? ¿En qué circunstancias me conoció? ¿Cuáles han sido mis cualidades? O un poquito usted de pronto que en su posición de estudiante de posgrado diga que le va a hacer guiar a la persona. Es decir, mi recomendación es guíen al recomendador para que la carta tenga elementos positivos. Inclusive propónganle frases o propónganle algún tipo de respuesta. Mire, yo le propongo que pongamos esto, en cuánto tiempo nos conocemos, yo le propongo que pongamos esto. Eso va a hacer muchas cosas. Uno, al recomendador, como dicen ustedes, que no tiene mucho tiempo, pues le va a agradar que alguien le ayude a hacer la carta, porque hacer la carta pues toma su tiempo. Y dos, va a ayudar a que usted se acerque con el recomendador para que él pueda compartir con usted la posible carta o el borrador o el draft para que tú lo conozcas antes y puedas dar un feedback o comentarios y sugerencias y puedan presentar una buena carta. Entonces, ayúdenle a los recomendadores, pónganse a su disposición e inclusive estén abiertos a la posibilidad de que ustedes tengan que hacer una carta borrador para que ellos puedan hacer. Perfecto. ¿Y qué tan antigua puede ser esta carta de recomendación? No presenten cartas muy antiguas. Yo sugiero que máximo 2 meses antes de la convocatoria, no cartas del año pasado. Creo que eso es como lo mejor. Bueno, Jorge Ramírez pregunta, ¿las cartas de recomendación son diferentes a las cartas de motivación? Sí, las cartas de recomendación son personas que están recomendándolo a usted ante un programa académico. Las cartas de motivación o las cartas de interés o qué otras le decían, las cartas de o ensayos académicos, o ensayos de postulación, son documentos en los cuales usted explica el por qué escoge esa universidad para su proyecto personal o su proyecto académico. Es decir, por qué usted escoge esa universidad. Y es la carta en la cual es argumentativa. Algo que no hablamos de los ensayos es que son argumentativos. Es decir, olvídense de los ensayos académicos. Las cartas de recomendación, pues es una persona hablando de usted. Las cartas de motivación es usted hablando de sus propias motivaciones y justificando o argumentando de por qué tomó la decisión de aplicar a esa universidad. Así que ustedes en estas cartas, y lo van a ver más adelante en la charla con futuro, no necesitan poner gráficas, dibujos, referencias bibliográficas, análisis de datos del país, tablas, en fin, no. Están pensando, están buscando qué piensa usted y por qué toma la decisión de aplicar un programa. Listo, perfecto. Aquí alguien pregunta, dice, trabajé en un grupo de investigación, soy muy amiga de quien fue mi jefa para ese momento, sin embargo, el programa es muy diferente. ¿Está bien que ella haga esa carta de recomendación, sabiendo que me conoció investigando y demás?
o mejor alguien que esté más por mi línea? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Lo importante de la carta es que te conozca con anticipación y que te conozca como persona. Si el programa ya cambió mucho, no hay ningún problema. Lo importante es que diga que te conoció, que reconoce algunas de tus cualidades, que dé un ejemplo de qué cualidades ella puede recomendar o certificar. Y ante todo, que diga que ha estado en contacto contigo y que conoce de tu trayectoria académica en diferentes áreas o diferentes campos, y que conoce de tu posibilidad o de tu deseo de ir a estudiar una maestría en el exterior o un programa de alta calidad. Entonces no hay problema en que sea de otro programa, de otra área. Lo importante es que te conozca con tiempo y pueda dar ejemplos concretos y muy ricos en detalles de cómo ha sido tu evolución. Ligia Victoria Candelario dice, si el que va a recomendar es un compañero de trabajo que fue becado en el exterior, ¿cómo podría dar esa recomendación acerca de mí? Bueno, hay dos tipos de cartas. Hay cartas de recomendación académicas y hay cartas de recomendación laborales. Idealmente, si les piden dos, pues tratar de pasar una laboral y una académica. En la académica, resaltar cualidades que son propias del ambiente educativo, del estudiante, del ambiente universitario. Y en las laborales, enfocarse en otras habilidades más de trabajo en equipo, desarrollo laboral, de competencias laborales. Así que un compañero de trabajo puede ser también una persona que le haga una referencia laboral, siempre y cuando sea una persona que ha conocido su trayectoria profesional, que conoce a qué te has estado dedicando, cómo lo has hecho, qué has aprendido, y que pueda dar buena fe de la evolución de buenos aspectos, recuerden, con ejemplos, en el ambiente laboral. Entonces, creo que podría ser posible. Perfecto. Nos preguntan también, ¿es aconsejable que el recomendador de la carta sea el director o decano del programa de mi pregrado para una maestría? No necesariamente, recuerden que no buscamos recomendadores famosos ni importantes, buscamos recomendadores que realmente los conozcan. Si el decano realmente lo conoce desde hace 3 años, ha visto su trayectoria, 4, pues perfecto, excelente. Pero si realmente es un decano que le va a hacer un favor al papá, al amigo, o realmente no lo conoce, va a hacer una carta muy general, sin detalles, eh, realmente no lo recomendaría. Busquen a alguien que realmente los conozca. Sí, ahora, como digo, si el decano realmente resulta que fue su profesor en el pregrado y lo siguió de cerca y ahora es decano, pues excelente, aprovechen esa oportunidad, pero si no, busquen a alguien que los conozca. ¿La carta de recomendación debe estar en el idioma de la universidad a la que aplico? Pregunta Valentina Urrutia. La carta de recomendación debe ir por lo menos en inglés, que es el idioma que piden. Si es una institución en Francia, pues en francés. Idealmente en el idioma en el cual usted va a tomar la aplicación o el estudio. Si su recomendador no habla inglés, que es uno de los casos, les sugiero que la hagan en español, la mandan a traducir, comparten la traducción, le dicen, ¿está de acuerdo? Sí, ok, firme, y manden esa traducción en inglés. Pero no manden algo en español después con una traducción oficial anexada o apostillada o grafada. Creo que es mejor mandar un solo documento en inglés. Listo. ¿Y hay alguna entidad oficial para realizar la traducción de notas o traducciones oficiales, como mencionas? Las notas, hay universidades que ya dan las notas en inglés. Entonces pregunten en sus universidades si les pueden dar las notas en inglés, el programa que habla con inglés. Ya muchas lo están haciendo. Y si no, un traductor oficial seguramente lo puede hacer. Luis Dávila escribió, tengo experiencia laboral como egresado dentro de la universidad en la cual soy egresado. ¿Esa experiencia valdría como una actividad extracurricular y serviría para engrosar la hoja de vida académica? Pues si es tu trabajo, no es que sea una actividad extracurricular. Más bien mire qué le ha dejado su trabajo o qué lo ha enriquecido como persona. Por ejemplo, hay personas que trabajan con mujeres, eh, trabajan con mujeres y entonces el trabajar con mujeres les ha ayudado a entender las
las diferencias, los retos, en fin, de las mujeres en su actividad laboral, en fin, o qué te ha dejado a ti como persona, mejor capacidad de escucha a las necesidades de los demás, ser más, tener mayor capacidad de aceptación entre las diferencias, o si ustedes han trabajado de pronto con personas del conflicto armado, entonces mejor capacidad de escucha y análisis de las personas, si ustedes han hecho de pronto trabajando con extranjeros, entonces entender la necesidad de aceptar nuestras diferencias, cómo la diversidad cultural me enriquece a mí como persona, y trabajar con personas de diferentes edades a la mía me ha enseñado cosas nuevas, me ha también obligado a desaprender otras cosas, en fin, creo que buscar realmente, si realmente no tienes algo así, nombrar en tu hoja de vida o en tu ensayo en qué te ha beneficiado trabajar con personas de tu mismo sexo, de diferente sexo, de diferentes edades, de diferentes orígenes, de diferentes contextos. Eso debe dejarle a uno algo como persona, lo debe enriquecer. Y eso es lo más importante también de resaltarlo. Si realmente no tienes alguna otra actividad extracurricular que mostrar, pues pueden ser acciones que no se dicen en la hoja de vida. En la hoja de vida uno dice las funciones, lo que hizo, pero es en el ensayo o en las cartas de recomendación que alguien puede decir que lo que tú has hecho te ha cambiado también como persona. Perfecto. Daniela Ávila pregunta, yo realicé una especialización para actualizarme porque hace varios años terminé mi pregrado. ¿Considera usted que debería incluir también las notas y el acta de grado de esta para aplicar a una beca de maestría? Hombre, te voy a ser sincero, una especialización en Colombia es un diplomado más afuera del país. Es decir, que si usted hizo una especialización de 2 años versus alguien que hizo un diplomado de 2 meses, otro país, otra universidad, básicamente pueden ser mismos académicamente de la misma forma. Entonces, no se enfoquen mucho en las especializaciones, suelen tener siempre notas de 4 o 5. Enfóquense en su pregrado. Diga que hizo la especialización, eh, por supuesto, pero no le va a hacer gran diferencia, aparte de que pueda marcar o pueda demostrar que tú tienes un conocimiento específico en el área, pero realmente que vaya a hacer una gran diferencia una especialización o una muy buena nota en la especialización, la verdad, no creo. Puede que esté equivocado, pero la verdad, por lo que he visto. Bueno, espectador anónimo escribió, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para la presentación de un GMAT para las universidades que lo exigen? La mejor de todas, prepárese contigo. Estudie. No llega a un examen de GMAT sin haber estudiado. Es perder la plata, básicamente. Entonces, mi recomendación es prepárate. Hay diferentes cursos en Kaplan, Internet, ahora con tantos cursos virtuales de GMAT. Prepárese, o sea, prepárese con tiempo. Creo que es la mejor recomendación que les puedo dar frente a esto. Invierte un poquito en prepararse, ¿no? Esto es, no se prepara en una semana o un mes. Creo que toma un poquito de tiempo. Inicia la preparación con anticipación. Listo, muchas gracias. Rosa nos pregunta nuevamente, Rosa fue la pregunta de, en caso de que uno desee iniciar su contacto directamente con el profesor en el que le gustaría trabajar, se recomienda que el correo sea de presentación o que no sea muy largo. Entonces aquí nos vuelve a recalcar que cómo es ese contacto que debería hacer con los profesores extranjeros. Ok, ok. Me imagino que lo pregunta para una carta de recomendación. Puede ser para doctorados, para buscar tutores, puede ser. O también, Federico, pensando en los casos en que la admisión es a través de un supervisor, como en Alemania, por ejemplo, o Francia. Ok, ok. Em, pues miren, aquí yo les sugiero que antes de contactar un profesor, como puede ser en estas universidades que nos dice Johanna, o inclusive para doctorados, estudien un poquito a la persona. Es decir, cuál fue su última publicación, qué estudió el hombre, cuál es el tema de interés. Y algo que yo he visto, y puede que esté equivocado, pero es que el tema académico de los profesores se mueve mucho por el ego y puede ser la mejor puerta de entrada. Si ustedes le nombran su última publicación, ustedes han tenido interés en su última publicación, puede ser una gran puerta de entrada. Por lo menos él ya sabe que no me está escribiendo cualquier persona, sino alguien que realmente me conoció o leyó lo que yo escribí. Por ejemplo,
Estimada profesora Joana Torres, he visto su última publicación sobre las diferencias educativas en Centroamérica y Colombia para aplicar a becas. Me llamó mucho la atención, soy un interesado en el tema de becas en el exterior, tengo un canal de YouTube que se llama Quiero Salir del País, una red social que se llama de Instagram Quiero Salir del País, y estoy interesado en hacer un posgrado en educación. Me gustaría contactarla para tener un mejor acercamiento o inclusive presentar mi propuesta de investigación. Algo así como, tiene que ser muy estratégico, corto, sencillo, pero que demuestre que usted ya ha seguido a esa persona, lo ha leído o la ha leído. Y nómbrele algo de sus dos últimas publicaciones. Vi su última publicación en Lancet sobre esto, pero me gustó más la anterior en Nature sobre esto. Muy estratégico que el tipo diga, oiga, realmente, ¿quién es esta persona? ¿Vale? Lo más chévere de las personas cuando uno conoce a alguien es que le deje rayando la cabeza, es decir, como que le deje, oiga, ¿quién es este? No, me dejó pensando, me deja con dudas, como que lo deje inquietante de saber, quererlo conocer más. Creo que eso es lo que debemos aprender a buscar. No llegar con la típica carta, hola, soy ta, 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 soy ta, 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 me gustaría contactarlo, porque de esos correos les llegan muchísimos y están hasta acá. Entonces, tienen que llegar de una forma más creativa y le sugiero nombrarle publicaciones que él haya hecho. Si seguramente si es algo para doctorado, pues es algo en el mérito académico y más en Europa, debe estar metido en alguna publicación en algún lado o en algún grupo de investigación. Entonces yo creo que por ahí puede ser la puerta de entrada. O plan B, pregúntese en su universidad con alguien que usted tenga más afín, se lo pueda presentar o referenciar. Es decir, ay, profe, usted que conoce al profesor, a la profesora Joana Torres, ¿por qué no le dice que yo le voy a escribir y me recomienda? Para que la otra persona ya esté un poquito preparada que ustedes le van a escribir. Entonces, busquen, si ustedes no tienen a alguien que lo referente, pues le escribe directamente, pero esa puede ser la forma de estudio. Y otra opción es aprovechen toda actividad extracurricular, académica, internacional, en las cuales ustedes se puedan encontrar con profesores. Llévense su tarjetica. Yo sé que ya no se usa mucho la tarjeta por el COVID, pero esos son los momentos en los que uno, hola, ¿cómo estás, profe? Me hizo exposición, muchas gracias, mi nombre es Federico Duarte, le puedo escribir más adelante, tengo algo por proponerle, me encantó su propósito, me encantó su último artículo de la semana pasada que salió en la revista académica Education del mes pasado. O sea, eso es una bofetada y créanme que no van a pasar desapercibidos. Entonces, aprovechen esos eventos, aprovechen esos espacios. Si están tomando especialización, pues miren qué profesor es el que de pronto los puede referenciar a futuro, entonces métanse por ahí. Creo que esto de estudiar en el exterior y estudiar en becas, si bien es un mérito académico, también es algo muy estratégico. Y entre más ustedes conozcan de esta información, se pueden preparar con más tiempo. Así que empiecen a conocer la gente, aprovechen los espacios académicos, pregunten, déjense ver la cara, que lo reconozcan y nada. Creo que eso es muy importante hacerlo, especialmente cuando uno depende de que un profesor diga sí o no. Bueno, Jonathan Armijo escribe, en el caso de que tenga dos carreras, ¿debería juntar las notas de las dos o solo el mejor promedio? Pues usted me imagino que se va a presentar con una nota. Yo usaría, por supuesto, el mejor promedio, ¿no? Creo que es más estratégico. Ahora, difícilmente que una carrera que tenga el mejor promedio no vaya a tener alguna relación con lo que usted va a estudiar, así que creo que usaría siempre la del mejor promedio, por supuesto. Perfecto. Y Jorge nos pregunta si tengo experiencia como docente, pero en áreas diferentes al área a la que voy a aplicar en la maestría, ¿lo debo colocar? Jorge, excelente pregunta. Toma papel, lápiz. 2 puntos. Querido diario, mi vida se divide en 2. Nunca voy a decir que voy a cambiar de tema. Nunca. Y esto es muy importante aclarar. Uno no va a decir que voy a cambiar de área, que voy a cambiar de estudio. Es que yo estudiaba medicina y ahora me voy a presentar a ciencia política. Eso no es cambiar de área. Es que yo estudiaba microbiología, ahora me voy a meter a estudiar economía. No, eso no es cambiar de área. Puede que para ustedes sea cambiar de área, pero realmente no lo presenten así. Y los invito a que
Si ustedes sienten que están cambiando de área, se convenzan de que no es un cambio de área, es simplemente especializarse en un área específica a lo que ustedes ya han hecho. ¿Listo? Las universidades buscan personas que muestren trayectoria académica o profesional dependiendo de la carrera que ustedes van a estudiar. Por ejemplo, si ustedes van a estudiar salud pública, pues por lo menos alguien que demuestre alguna trayectoria en áreas de la salud, del sector de la salud pública. Ah, bueno, listo. Tiene coherencia de por qué quiere estudiar salud pública. Pero cuando ustedes tienen esa dificultad en demostrar a la universidad que es algo como coherente, no vayan a decir que cambian, porque no están buscando personas que estén cambiando de camino o que quieran empezar de cero. Prefieren buscar a otras personas. Entonces, enfóquense en es decir que después de analizar elementos de mi carrera, me he dado cuenta que esta área específica, economía, va a complementar lo aprendido y va a hacer mucho más énfasis en los aspectos económicos de mi carrera anterior. Es decir, búsquenlo o propónganlo como algo de especializarse en un área. Todas las carreras tienen áreas de intersección. Medicina, economía, pues, la salud es un problema económico. Antropología con economía, pues es un comportamiento humano, economía. Las ingenierías con algo de humanidades, pues los procesos son llevados por personas y hay particularidades, en fin, todo tiene una relación. Simplemente hay que hacer un poquito el ejercicio de encontrar esa relación. Pero recuerden, querido diario, mi vida se vive en dos, nunca digo que cambio de área, o que cambio de enfoque, o que cambio de carrera. Listo, Federico, muchísimas gracias. Esa fue nuestra última pregunta. Con esto cerramos nuestra sección de preguntas y respuestas. Quiero agradecerte por toda la información que nos diste, que realmente fue de gran utilidad por tu tiempo. Y quiero invitarlos a todos ustedes a los próximos eventos que tenemos. El 30 de noviembre tenemos el webinar Perfecciona una segunda lengua. El 1 de diciembre, cómo escribir un ensayo que destaque en tu postulación. Y el 2 de diciembre tenemos Financia tu posgrado en Reino Unido o en Estados Unidos con algunas becas. Entonces, pueden conectarse por medio de nuestra página web. Ahí está el calendario, los links de registro. Y adicionalmente, si tienen preguntas específicas sobre futuro, sobre cómo postularse o aspectos ya muy específicos, los invito a nuestras charlas informativas el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30 de la mañana. Perfecto. Muchas gracias a Colfuturo. Y a todos y todas los invito a que si tienen alguna duda en especial me escriban, me pueden escribir a través del Instagram, quiero salir del país, y los invito a que miren un video sobre cartas de recomendación que tengo en el canal de YouTube que se llama Quiero salir del país. Ahí van a tener algunos elementos más que de pronto no abordamos el día de hoy, pero con seguridad les va a servir. Muchas gracias de nuevamente a Colfuturo, muy feliz, muy agradecido nuevamente por todo el apoyo y hasta una próxima oportunidad. Chao, que estén muy bien.